Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy complacido de estar aquí compartiendo en este evento la experiencia de nuestra compañía. Agradecemos a los organizadores la oportunidad que nos han brindado para ello. Yo voy a contarles brevemente sobre Friogan. Friogan es una empresa frigorífica de la industria bovina que en 2006, en febrero del 2006, nace como consecuencia de la fusión de 5 frigoríficos que con recursos del Fondo Nacional del Ganado, un fondo parafiscal, se habían construido en diferentes regiones del país. Y esa experiencia que tuve al frente del Fondo Nacional del Ganado, en esa época, año 97, 98, cuando se tomó la decisión en el país de erradicar la fiebre aftosa, con lo cual lograríamos apertura a los mercados internacionales de la carne, pues se planteó la construcción de unas plantas frigoríficas que cumplieran normativa internacional para poder acceder a los mercados internacionales con plantas que cumplieran con esas características. Entonces, esas plantas en sus primeros años quedan sueltas, luchando entre ellas, y en el año 2005, en el segundo semestre, se tomó la decisión de fusionarlas y es allí donde nace Friogan. Nuestras plantas entonces están ubicadas en centros de producción ganadera, que fue lo primero que desde ese momento tuvimos claro. Los ganados no deben moverse vivos en camiones 10, 12, 20 horas por todo el país, sino que deben sacrificarse en su misma región y transportar carne a los centros de consumo. Ese fue el primer gran cambio que quisimos establecer desde Fedegan y que nos costó sangre, porque el cambio de mentalidad y el que toda esa cadena de intermediarios que existe en el negocio de la carne pues se opusieron a ese tema, y romper esa cultura que existía fue realmente bastante difícil. Entonces, con el nacimiento de Friogan nos proponemos una serie de cambios en el mercado y en la comercialización de carne en Colombia. Primero, hacia adelante, empezamos a analizar qué tipo de mercado estábamos encontrando, cómo se movía la carne en Colombia, y lo primero que definimos después de lograr la excelencia en el sacrificio en nuestras plantas fue buscar avanzar hacia adelante en la cadena y montar nuestra propia distribución para que desde el sacrificio en las plantas pudiéramos avanzar y llegar a los diferentes canales de distribución. Nos propusimos entonces abrir un centro de distribución en Bogotá con un concepto muy diferente. Primero, cultura de frío, cadena de frío, y segundo, requisito indispensable además en este negocio, y segundo, empezar a ganar la confianza de un canal que nosotros definimos como tradicional, que es el de las famas, que todos conocemos, las famas de barrio, que históricamente se abastecen desde unos centros de carne de los mataderos que hay en la ciudad, y la cultura de consumo de carne caliente en Colombia es nuestro primer objetivo a modificar. Entonces, miren ustedes que nos metemos en un terreno bastante complejo, pero con una clara decisión de conquistar ese mercado. Lo primero, un canal con un alto grado de informalidad.
Segundo, un canal que no maneja la cultura del frío. La costumbre es levantarse al hombre a las 3 o 4 de la mañana, irse para el matadero, ver qué compra, transportar eso a su fama e iniciar un proceso de venta. Entonces, hemos definido en la compañía una estrategia para llegarle a esos fameros, para ganarnos su confianza y para que nos permitan con eso entrar a su negocio. Lo primero que ofrecemos entonces son unas piezas refrigeradas empacadas al vacío, concepto que ni siquiera los altos estratos en Colombia manejan todavía con claridad, y que le permiten a ese famero ofrecer un producto diferenciado a su clientela, que no es otro producto, hablando del mismo commodity carne, que un producto que ha sufrido un proceso de maduración y por lo tanto la terneza y la jugosidad de ese corte es muy diferente al de la pieza que fue sacrificada la noche anterior y puesta en expendio en el día de hoy. De tal manera que empezamos a trabajar con el famero, empezamos a trabajar con el ama de casa, con el consumidor final, a explicarle las bondades de ese empaque al vacío y a demostrarle a ese consumidor que ese pedazo de carne madurado, el mismo corte que ella compraba anteriormente y que era una carne dura por ser una carne barata y digamos de segunda, especialmente del cuarto delantero, pues ahora por cuenta de la bolsita, como lo llaman hoy los consumidores, de estratos 2, 3 y 4, es carne blanda. Y a todos nos gusta comer carne blanda. De tal manera que empezamos ese proceso en abril del año 2008. A la fecha transportamos del orden de unos 24.000 kilos diarios de carne a cerca de 1.300 famas en Bogotá. Y es un mercado que va creciendo y que va a través de capacitación, no solamente para el famero, sino para las amas de casa, va entrando el proceso de cultura de cambio en este segmento. Pero no solamente hemos hecho un trabajo muy importante hacia adelante, integrándonos hacia adelante, sino que también hacia atrás resolvimos, aprovechando la coyuntura ahora reciente del mercado venezolano que se cerró y para nosotros fue de un gran impacto por la sobreoferta de ganado que tiene el país, pusimos en práctica un modelo que también es importante para el productor y es que hemos dado un paso adelante a romper otro paradigma y es que el ganadero entrega sus ganados en la puerta de la finca y para él el negocio es, yo vendo novillos gordos, novillos cebados de 500 kilos. Resulta que ese negocio no existe en el mundo. En el mundo existe el negocio de vender carne y lo que él tiene que vender son kilos de carne y para eso él tiene que pelar ese animal y saber qué hay adentro para poder saber si fue o no eficiente en su proceso y en su trabajo. Entonces Frigogan le ha ofrecido a los ganaderos colombianos una nueva modalidad que también genera un cambio cultural, una resistencia al cambio muy fuerte, y es decirle, usted no termina su negocio en la finca, tráigame por su cuenta ese animal, lo sacrificamos aquí en esta planta y vemos en la canal que quedó, en el gancho que se llama después del sacrificio, cuántos kilos de carne produjo ese animal y yo le pago esos kilos de carne. De tal manera de que si usted fue eficiente, la plata es para usted. Y no cuando usted me vende aún al frigorífico o al intermediario el novillo en la puerta de su finca, usted nunca supo qué pasó ahí. Y si usted fue eficiente y el rendimiento de su novillo fue de 3 o 4 puntos, que son aproximadamente 300 pesos más en kilo, él nunca lo supo. Entonces, allí hemos hecho otro proceso de cambio muy importante y es otro factor que ha colocado a esta compañía en sus escasos
3 años y medio de vida como líder en el sector. De tal manera que el efecto de la experiencia de Bogotá nos ha llevado a que antes de finalizar el año vamos a entrar en Medellín y probablemente en Cartagena, alcancemos a hacerlo, con este modelo, donde el commodity es un tema complejo, pero de todos modos ve uno la receptividad del consumidor, ve uno la necesidad del famero, de los canales diferentes, no solamente de las famas, sino del institucional, para tener la opción de un producto nuevo, de una opción diferente para satisfacer sus propias necesidades y poder también transmitirle un producto de mejor calidad a su cliente y al consumidor final. Esa ha sido pues la experiencia nuestra en el sector de la comercialización de las carnes y es un modelo que está teniendo un reconocimiento, debo humildemente decirlo, en el sector cárnico en el país y también ya un poco en el exterior donde estamos empezando a movernos. Muchas gracias a ustedes por la atención.